En la mañana de hoy, desde el Ministerio de Hacienda, se confirmó una reducción del gasto corriente del 33.3% en 11 reparticiones. Estamos con Gerardo Torrén, el secretario de Hacienda. Muy buenos días, Gerardo. Muy buenos días para vos, Lola, y bueno, y para toda la gente que nos está mirando. Bien, contanos un poquito en qué reparticiones se ha realizado esta reducción y en qué no, y en qué otras no, y por qué no se ha reducido en esas que no se realizó. Perfecto, bueno, nosotros hemos hecho una reducción en todo lo que tiene que ver con el gasto corriente. El gasto corriente es todo aquello que no es bien de capital, ¿está bien? Ahí hablamos de transferencias, hablamos de servicios, hablamos de bienes de consumo. Nosotros veníamos teniendo un tope de un 7,5% mensual para poder gastar en cada uno de los ministerios, y a partir de esta medida justamente lo que se busca es generar un ahorro, teniendo en cuenta esta baja en la recaudación que nosotros venimos teniendo, y bueno, y hemos bajado el límite para poder comprometer mensualmente a un 5%. Justamente es el equivalente a un 33%, el porcentaje que se reduce el tema justamente de la ejecución de los gastos en cada uno de los ministerios. Eso con algunas excepciones que tienen que ver con el Ministerio de Desarrollo Humano, justamente por la asistencia social que está prestando en estos momentos de esta pandemia, con la excepción también en la Secretaría de Estado de Seguridad Pública, y obviamente con la excepción en el caso de los gastos que ponga en práctica el Ministerio de Salud, justamente porque son las tres áreas que están combatiendo en primera fila justamente al COVID-19. ¿Qué pasa con los capitales de la provincia? A ver, los gastos de capital de la provincia, nosotros hemos decidido también, a pedido de la ministra y a pedido del gobernador, justamente bloquearlos para bajarlos al 100% justamente esos gastos, con las excepciones previstas para lo que tiene que ver con obra pública, justamente teniendo en cuenta que la obra pública es aquella que es una de las actividades exceptuadas y que es una gran dinamizadora de la economía y una gran motorizadora de recursos. Entonces, esa es la excepción, la obra pública, y obviamente aquellos gastos en bienes de capital y en bienes de uso que puedan estar afectados también desde el Ministerio de Salud o de Seguridad, afectados justamente al combate de la pandemia. ¿Qué pasa con aquellos fondos que luego del gobierno de Abelín se crearon para asegurar 2 sueldos de los empleados públicos? ¿Se ha tocado? ¿Todavía está preservado ese fondo? A ver, nosotros tenemos el Fondo de Reserva Anticíclico, que justamente no se ha tenido que hacer uso hasta la fecha, desde el momento de su creación. Nosotros hemos venido alimentando ese fondo con las propias inversiones que se han ido realizando en el fondo, y hemos venido justamente estando siempre por encima de las 2 nóminas salariales. Nosotros estamos haciendo lo imposible, diría yo, justamente para evitar tener que hacer uso y echarle mano a ese fondo. La idea es preservarlo lo más que podamos. Es una situación difícil porque nosotros estamos obteniendo una gran merma en la recaudación, una caída muy abrupta en los recursos que estamos recibiendo, tanto en los recursos nacionales a través de la coparticipación federal de impuestos, y lo que tiene que ver con los recursos provinciales que se recaudan a través de la Dirección General de Renta. Por lo que estaríamos en condiciones de utilizar ese fondo, porque justamente se ha producido lo que la ley dice, una baja abrupta en los niveles de recaudación. No obstante, nuestra intención es seguir manteniéndolo intacto y hacer todo lo posible por no tener que usarlo. Entonces, hacemos un llamado urgente a todos los ciudadanos, a una convocatoria a que paguen sus impuestos, que encuentren la manera de pagar sus impuestos. A ver, nosotros entendemos que la situación que se está viviendo a nivel mundial, producida justamente por esta pandemia, ha generado un parate y un desastre a nivel económico, no solamente a nivel provincial o nacional, sino a nivel mundial. Va a ser muy difícil que nos podamos recuperar en el corto plazo de esto que ha sucedido.
Nosotros entendemos la situación justamente de todas las empresas y de todos los sanjuaninos, de todos los argentinos, porque llevamos ya más de un mes de parálisis en un 70% de las actividades. Hoy se han empezado a liberar algunas otras actividades que esperamos que vayan generando actividad económica. Entonces sabemos que es muy difícil para el sanjuanino decirle que pague sus impuestos. No obstante, nosotros lo que necesitamos justamente para poder salir de esta crisis como Estado y poder seguir destinando recursos a salud y a seguridad y a asistencia social es que en la medida de lo posible esos impuestos se puedan pagar. Nosotros hemos implementado, perdón Lola, ya está implementada de manera online la moratoria, justamente con una importante quita de intereses, con una forma de poder acceder toda totalmente online y hasta un total de 120 cuotas para todos aquellos que puedan llegar a tener deudas con el Estado provincial, puedan regularizar esa deuda y de paso el Estado recaudar, volver a tener algún aumento en la recaudación teniendo en cuenta todo lo que hemos estado perdiendo. Lo que resaltaba el gobernador, responsabilidad solidaria para con el resto de los sanjuaninos. Gerardo, por enero se planteó una rendición de las arcas en la Cámara de Diputados, se presentó un presupuesto el cual ha ido cambiando. En ese presupuesto entran los municipios, los fondos de coparticipación de los municipios, no. ¿Eso está igual? ¿Se ha modificado? A ver, nosotros desde el año 2019 tenemos una ley provincial de coparticipación de impuestos. Eso tiene una cosa buena y una cosa no tan buena para los municipios. Lo bueno es que hay parámetros claros de distribución y justos. En épocas buenas, donde hay mucha recaudación, obviamente los municipios reciben recursos en esa medida, porque ellos reciben de todo lo que llega por coparticipación federal de impuestos el 14,5% y de lo que llega de recursos provinciales el 20%. Si esta recaudación es buena y para ellos obviamente también sus ingresos se ven beneficiados. Ahora, cuando estamos en estas situaciones de enfriamiento de la economía producto de la pandemia y de recesión y la recaudación ha caído, evidentemente para ellos también su recaudación por coparticipación de impuestos también se ha visto disminuida en el mismo nivel que se ha visto disminuida la recaudación de la provincia. Bien, por último y para ir cerrando, ha trascendido un calendario de pago de empleados públicos que ya hemos corroborado que no es de la provincia. ¿Ya se ha armado el calendario de pago para el empleado público? ¿Nos lo van a comunicar? ¿En qué estado está esta situación? Estamos analizando justamente la disponibilidad de los recursos para que en base a eso armemos el calendario de pagos. Es muy probable que tengamos, teniendo en cuenta la pandemia y teniendo en cuenta justamente que no queremos que se junte demasiadas personas en los cajeros, es muy probable que armemos un calendario de pago de manera escalonada. Pero todavía no lo tenemos definido, es una definición que la debe tomar la ministra con el gobernador. Y calculo que en las próximas horas, en los próximos días, podemos ya tenerlo más en claro. Muchísimas gracias, Gerardo.